Muchísimas gracias, gracias por la pronunciación. No estuvo tan mal, no estuvo tan mal, particularmente siendo que es la primera vez que la pronuncio. Quiero agradecer antes que nada a los organizadores del foro por invitarme a hablar hoy acá. Y también quiero felicitar a Kim Chi y a Jade por su insistencia para lograr los objetivos. Probablemente esta sea una manera. Creo que la crisis de la pandemia también es un factor que, que vuelve a este tipo de foros más importantes todavía, porque es una crisis para el futuro. Estamos enfrentando un tipo de situación que surgieron del hecho de que hemos desarrollado las tecnologías y las fuerzas productivas sin el potencial de destruir la vida en la Tierra. Así que estamos enfrentando al mismo tiempo los viejos problemas de la crisis del capitalismo, las relaciones norte-sur, las desigualdades, etcétera, pero también estamos enfrentando nuevas amenazas que hacen que nuestro mundo esté absolutamente interconectado. No hay país, ni aún aquellos más avanzados militarmente, políticamente, intelectualmente, puede resolver los problemas por sí mismo o solo. Y no podemos resolver los problemas sociales sin resolver los ecológicos, y los ecológicos sin resolver los problemas internacionales. Así que una nueva visión es urgente para la humanidad. Estoy muy feliz entonces de que hayan organizado este foro y que permitan este intercambio de experiencias y con participantes de diferentes regiones del mundo y que vienen con diferentes antecedentes, porque necesitamos de manera muy urgente empezar a formar una conciencia mundial que permita, que nos ayude a enfrentar los desafíos que enfrentamos, que son los desafíos más amenazantes en los últimos 300.000 años de la humanidad. Por supuesto que la crisis de la pandemia es una crisis del capitalismo también, y pueden ayudar algunos, involucran algunos asuntos. Por un lado, puede impulsar a las personas a cambiar las sociedades, y el otro tema importante que presenta es la posibilidad de destruir sociedades. Esto es un tema de acción, es un tema de fuerzas vívidas que de alguna manera están en pugna, están enfrentadas, y no podemos predecir cuál va a ser el resultado, no de antemano. Por definición, lo que es importante es qué vamos a hacer para lograr determinado objetivo. Ahora tengo un problema, porque Kim Chi quiere, hasta mencionó que esto se llama la política de la esperanza. Este es el título del foro. Y ahora tengo que encontrar la manera de darles esperanza. Pero la verdad es que en Europa hoy no puedo encontrar, no, no puedo transmitirles demasiada esperanza porque no la veo demasiado. Quizás hay un poco de esperanza afuera de Europa. Quizás hay mucha esperanza en la resistencia palestina en Gaza. Ahí sí, ahí creo que hay esperanza. No es que, perdón, creo que hay esperanza, no es que confíe en Biden para transformar el capitalismo, pero es mucho mejor tener a Biden como presidente de los Estados Unidos que tener a, a lo que fue el tiempo de Trump, el tiempo fascista de Trump. También el primer ministro de Israel, que también es líder de Faride International, en este momento está sin trabajo, pero realmente me cuesta mucho ver cuestiones esperanzadoras en Europa. Quizás saben que los europeos han exportado imperialismo hacia China, pero sin demasiado éxito. Quizás también
perdón, pero también hemos exportado algunas ideas importantes del Lumière, de la democracia, del socialismo. Así que quizás ustedes pueden ayudarnos ahora, como China, en tanto China está, está cruzando hacia los países del sur y tratando de ayudarlos a avanzar, también nos pueden ayudar a nosotros, sus ideas y cómo han resuelto sus problemáticas. Hablando de Europa, entonces, en Europa vemos ahora, hemos visto desde los últimos 20 o 30 años, tres tendencias fundamentales que tienden a estar presentes en nuestro continente. La primera es la dependencia del capitalismo, la tendencia del capitalismo a volverse totalitario. En Europa tenemos el modelo neoliberal más avanzado y no solo eso. Tenemos la única región del mundo que tiene que ha de alguna manera creado el tipo de institucionalización de abolición de la democracia. Todos los sistemas occidentales legales, al menos en teoría, desde la Revolución Francesa, están basados en el principio de soberanía popular. En una forma indirecta, lo que ha estado en la base de la Unión Europea y que ha creado Europa presenta, por supuesto, no dice que abolimos la soberanía popular, pero obliga a todos los estados europeos y a la Unión Europea a moverse de acuerdo a un tipo de constitución que está oculta en el algoritmo de la economía, de la política económica del Tratado de Marses. Esto dice que tenemos que tener una política antiinflacionaria en cualquier condición económica, la que sea. Esto significa dos cosas. Primero, que este es una garantía del valor de la finanza, del valor del capital, pero no lo dicen así. La segunda cosa es que crea una máquina automática, pero que baja los salarios, que baja el presupuesto estatal en gasto social, de forma tal de tener neoliberalismo en la práctica, que socava la posibilidad teórica de los gobiernos para hacer políticas. Hay otros proyectos también, pero no quiero detenerme demasiado acá, no quiero. El tratado de Masis. Creo que tenemos que tener cuidado de esto. Este no es solo un tratado entre naciones europeas, sino que se presenta como de forma tal de cuál es el estado del capital financiero. Esto entonces parece, Marx en los Grundrisse habló de esto. Algunas personas dicen que el Estado europeo no es un Estado, pero es exactamente eso, es un Estado que prohíbe a los estados restantes funcionar socialmente, nacionalmente, y a pesar de que este es un tratado supuestamente económico, liga a la Unión Europea, a la OTAN. Esto significa que nunca va a ser independiente. Este es, de otra manera, un otra manera de socavar los derechos democráticos en la Europa occidental, porque transfiere soberanía de los parlamentos nacionales, de los gobiernos nacionales, a órganos y cuerpos, perdón, no elegidos, no electos.
a, por ejemplo, el Eurogroup, que es el gobierno práctico de la Unión Europea, y, y deberían ver la película de Costas Cabras sobre las negociaciones entre Grecia y los otros ministros de finanzas. Este órgano funciona como el tribunal de Kafka. En tanto al Parlamento, dice no más poderes, invocando entonces la necesidad de integrar los estados europeos, toman la soberanía y las políticas de políticas se los quita a los estados nacionales y se lo transfiere a representantes de el capital financiero transnacional y a la OTAN. Esto en lo que refiere a las instituciones. En la práctica misma, diría que en los últimos 40 años tenemos una situación de cada vez mayor control total de la vida política, de la vida pública en general, del periodismo, de los medios masivos de comunicación y de las universidades. Es muy difícil encontrar una universidad en donde el neoliberalismo no, no se enseña como la única y principal y hasta única doctrina económica. Y hay y muy poco de estudios humanitarios, por lo menos, de otras corrientes. En el pasado, en la historia europea, esta ha sido caracterizada por la existencia de intelectuales independientes, desde la época del Renacimiento, pasando por Voltaire, los intelectuales que tenían una influencia global y una perspectiva que iba muchísimo más allá de las fronteras de cada país, atravesaba las fronteras. Y esto era algo muy importante que salvaguardaba y cuidaba la democracia dentro de los países europeos, de los estados, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Lo tenía Russell, Albert Camus y a muchísimos otros que de alguna manera eh, hacían como de contrapeso al poder de la clase capitalista. Esto ya no existe. Es muy triste decirles esto, por supuesto, pero desde hace 40 años Europa no produce ideas. Por supuesto, de vez en cuando producimos ideas, pero muy poco en comparación con el pasado, y esto también es una tragedia porque lo necesitamos mucho más que nunca, ideas serias. Y porque esto también me recuerda a la situación de un sistema cerrado, como fue la Unión Soviética, donde no hubo debate durante mucho tiempo y esto impidió que el sistema mismo eh, se retroalimentara a partir de estas ideas también. Y este procedimiento ha tenido lugar tanto y durante tanto tiempo que a veces para un analista extranjero es difícil entender lo que está sucediendo, porque vemos distintos políticos que compiten entre ellos, vemos distintos partidos que compiten entre ellos, pero no representan más que un pequeño porcentaje de las identidades que estaban representadas hace 50 años. Ahora quizás hay que preguntar quién está detrás de este político. ¿Quién está? ¿Quién ganó esta elección? ¿JP Morgan o Goldman Sachs? Esto, esto también es un punto de inflexión en la política y en las políticas de comunicación,
porque cada vez más hoy en día estamos viviendo en un mundo en donde las finanzas internacionales controlan de una u otra manera las, estas instituciones financieras de todos los países. Vemos detrás de las instituciones financieras locales, se pueden encontrar, si es que se pueden ver porque se ocultan, algunos algunos consorcios internacionales que no son propietarios, pero sí controlan el capital financiero internacional. La segunda tendencia que también está teniendo lugar, está presente en el continente europeo, es lo que yo llamaría como la guerra civil oculta dentro del imperio de las finanzas, que es el centro del poder mundial y es más fuerte probablemente que el Estado capitalista más fuerte como es los Estados Unidos, al menos en algunas instancias. Es de alguna manera una especie de superpoder invisible, pero ahí hay diferencias y esas diferencias son las mismas que teníamos durante toda la historia del capitalismo, porque el capitalismo ha producido a Hitler, ha producido a Truman y también a Kennedy. Produjo el capitalismo a Churchill y, y también a De Gaulle, que quería una Europa desde el Atlántico hasta los Urales. Y así que siempre hay diferencias muy serias, muy importantes dentro del mundo capitalista, particularmente en momentos de crisis. Y creo que estamos en una situación así ahora. Tenemos solamente una, una por las fuerzas que rodean y apoyan a Biden y que tienden a una política más social dentro de Occidente y que creo que a pesar de su retórica también tienden a una política más pacífica hacia Rusia y hacia China. Y por otro lado, tenemos el tipo de extrema derecha internacional que Bannon, Pompeo, Johnson, Modi, que representan la guerra y que están empujando las contradicciones hacia sus límites. Esto también crea fuertísimos resultados dentro de la política europea. Vemos ahora, por ejemplo, un ejemplo en las últimas 48 horas. Por un lado, Boris Johnson, que pertenece a esta guerra internacional, está tratando de sabotear el acercamiento entre Estados Unidos y Rusia y trata de crear problemas en ese sentido. Y por el otro lado, Macron y Merkel, que pertenecen a la otra facción del capital, están tratando de asir la oportunidad de esta reunión entre Biden y Putin para invitar a Putin probablemente a una primera reunión con la Unión Europea después de 7 años. Así que tienen entonces una idea de lo que está sucediendo. Otra idea también tiene que ver con las luchas dentro del G7 sobre impuestos y también sobre las vacunas. Ahí vemos que hay una resistencia. Y yo tengo que decir que mientras que Biden presta más atención a los consejos de JP Morgan, perdón, Goldman Sachs es muy poderoso en Europa. Han jugado un papel muy importante en la creación de este tratado de Maastricht, que es un monstruo, y han influido en todos los momentos de decisión importantes en Europa. Este tipo de factores son los que tenemos que analizar en la política. La tercera, el tercer factor que es importante son las reacciones del pueblo europeo. Las naciones europeas
a estos eventos. Aquí es cierto que los europeos, especialmente los europeos del sur, incluyendo los franceses, porque la estructura de la Unión Europea es tal que crea desigualdades continuas entre países. Y esto es muy serio, porque si no lo hacen, el imperio de las finanzas, que es el amo de la Unión Europea verdadero, va a tener una estructura que sería unida o podría ser unida se podría unir contra él, contra ese amo. Así que están obligados a hacer esto y lo hacen a través de doctrinas neoliberales. Están obligados a crear y profundizar una desigualdad continua dentro de la Unión Europea, dentro de distintos grupos de países, para que ningún país pueda hacer alianzas suficientes con otros y de alguna manera tratar de, de contrarrestar la dominación del capital financiero sobre la Unión Europea en totalidad y también sobre la OTAN, por supuesto. Entonces hubo muchas reacciones y muy importantes. Por ejemplo, el pueblo francés. Las reacciones vienen entonces de tres factores. En primer lugar, los europeos se sienten cada vez más que sus políticos actúan en contra de sus intereses. Este es un sentimiento generalizado y cada vez más fuerte. De hecho, los votantes franceses en el 2005, en mayo, votaron en contra de la Unión Europea y de la eurozona. Votaron en un plebiscito contra el Tratado Europeo. Esto, por supuesto, los líderes europeos encontraron la manera de encontraron la manera de no prestar atención a esta decisión y de introducir el mismo tratado de otras maneras, a través del voto parlamentario, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que desde el 2005 ya veíamos que una de las naciones constituyentes, porque la Unión Europea es principalmente Francia y Alemania, rechazaron claramente y contra las opiniones de todo el establishment europeo, rechazaron el Tratado Constitucional Europeo, que no era más que la repetición del Tratado de Maastricht, en un referéndum. Y desde entonces, todos los referéndums, desde los años 2000, el pueblo europeo ha votado sistemáticamente en contra de las políticas que se aplican. Pero no pueden luchar, no, perdón, no pueden encontrar sujetos políticos que puedan expresar sus deseos y desarrollar programas alternativos y visiones alternativas. Y esto aquí entonces es que tenemos la explicación para, para esta enorme derrota que la izquierda europea radical, también Corbyn, y hasta un momento Melanzón, y también Podemos, la derrota que ha sufrido la izquierda europea desde el 2015. Como resultado de esto, ahora tenemos un auge de fuerzas de extrema derecha tradicionales o no tan tradicionales en toda Europa y la verdad que en todo el mundo occidental, y no solamente el mundo occidental, porque en la crítica ha funcionado como catalizador de la conciencia mundial. La conclusión fue entonces que no se puede cambiar el sistema, no se puede cambiar la Unión Europea. Los gobiernos de izquierda dicen cosas que no quieren decir o que no pueden aplicar. El resultado entonces fue catastrófico, fue devastador. Y entonces, por por el radicalismo que se produjo a partir del funcionamiento mismo de la Unión Europea y después del 2008 por las repercusiones de la crisis económica, eh, se ha virado a la extrema derecha
y no hay eco, no se encuentra eco en la izquierda extrema. No estoy tan seguro con respecto de las predicciones y no quiero arriesgar porque hay muchísimos factores que tienen lugar, pero en términos estratégicos, a largo plazo, en política a largo plazo, solo un tipo de nuevo izquierda, sin los problemas que eh, de los que hemos sido testigos en esta primera parte, pueden realmente resolver los desafíos, resolver los problemas que tenemos en Europa. Este es mi opinión. Y cierro, les voy a decir entonces algunos. Por supuesto que hay diferentes razones de un país a otro, hay casos específicos, pero hay factores también generales que han funcionado en todos lados. En primer lugar, ahora estamos enfrentados a un mundo a un poder tan caótico que no pueda aceptar que hay partes que no quieren una reforma, que no logran una negociación intermedia. Cuando uno tiene ese rigor, hay que estar decididos a avanzar hasta el final. Hay que lograr explicarle a las personas qué es lo que están haciendo, por qué consultar con el pueblo. Hay que tener una decisión colectiva, porque el liderazgo de una persona, como es el caso en muchas partes de Europa, implica que esta persona es muy frágil ante el poder de los servicios secretos o de muchos foros del país. Hay que tener entonces, hay que tener partidos y movimientos masivos. No se puede simplemente enfrentar a un sistema con simplemente campañas electorales, demagogia, tácticas de comunicación, porque aquí tenemos un problema enorme, el problema de la vida, de la muerte, para toda la civilización europea. O sea que uno tiene que tomarlo como un problema realmente serio si uno quiere ganar. Y por eso, bueno, después de todo, los europeos no son tan malos, están vivos durante décadas, eh, teniendo un buen ambiente, un buen entorno, comparado con lo que ocurre incluso con programas neoliberales que están organizados de forma tal que no destruyen a la población, por lo menos no toda junta o no toda al mismo tiempo. Te dejan con algo que uno arriesga a veces. Y algunas veces este comportamiento de las fuerzas de izquierda o radicales también dependen del pasado social de Europa. Y ahora ya no existe otro lugar de manera internacional para que un europeo diga, bueno, quiero ir a la Rusia socialista o quiero ir, no sé, a algún lugar de África. Incluso una persona desempleada en Alemania está mejor que una persona con 2 trabajos en Egipto. Sin embargo, no quiero decir que que estos obstáculos son invencibles. Creo que debemos tomar en cuenta la realidad objetiva, porque esta realidad objetiva es el contexto en el cual uno está haciendo la política, pero por suerte las personas pueden actuar sobre las condiciones del entorno y mucho depende de la calidad del segundo problema, digamos, que la izquierda europea no logró resolver. Y este es, o está relacionado, con la parte, o los partidos nacionales en estas condiciones de globalización. Las personas instintivamente tienden a buscar las identidades preexistentes y justamente como, o sea, el socialismo como idea ha recibido un gran golpe después de la caída de la Unión Soviética y las personas necesitan volver a estas identidades nacionales algunas veces para revitalizarlas. Entonces, la izquierda no está en una posición actualmente o no sabe
cómo manejar estas cuestiones, cómo utilizar esta fuerza sin quedar al servicio de esta fuerza. Porque, por supuesto, esto es el sentimiento nacional, pero la pregunta es, ¿quién lo va a utilizar? ¿La izquierda con propósitos socialistas o un grupo particular con propósitos fascistas? El tema es que la izquierda radical de Occidente tiene una izquierda antiimperialista, tiene nociones antiimperialistas, incluso comenzando con Yugoslavia, ha adoptado estas nociones occidentales. Ay, no tengo el tiempo de hacer esta explicación ahora, pero no pudieron realmente llevar a los responsables a la prisión. Demonizaron a todo un país por los abusos que se realizaron allí. Pero allí no se ayuda a la democracia, así se destruye a la democracia en todo el mundo. En este sentido, para la izquierda, en los países imperialistas principales, esta fue la cuestión principal. La democracia social europea ha hecho una negociación con el Estado alemán, ayudándolo durante la Primera Guerra Mundial, y el resultado fue Hitler. El movimiento comunista que surgió después de los socialdemócratas no lucharon por lograr una revolución social en Europa. Ustedes lo hicieron en China, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, y el resultado entonces es que ayudó a la llegada de Hitler después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la degeneración de la izquierda social y radical está muy relacionada con justamente la parte ecológica y la parte imperialista. Respaldaron la intervención en Yugoslavia, respaldaron la intervención en Oriente Medio, y ni siquiera quieren hablar de Irán, porque también están bajo la influencia de poderes judíos. Y no se puede hacer una política de izquierda de esta manera, porque después de todo, no se puede tener solamente un programa social, sino que hay que relacionarlo con una visión geopolítica y ecológica al mismo tiempo. En Europa estos problemas son más importantes porque operan dentro de un entorno que es contradictorio. Por un lado, yo creo en Grecia, por ejemplo. Después, otro cree en Francia. Nosotros pensamos, como franceses y griegos, pensamos y hacemos política como griegos y como franceses. Pero no existe tal cosa como griegos y franceses. Existe una estructura supranacional o supranacional que determina muchas de nuestras posibilidades. Todavía no hemos encontrado la forma de combinar estos elementos. En el 2018, cuando Stili Tsipras estaba todavía en la fase revolucionaria, bueno, en ese momento me pidieron que escribiera una convocatoria para todos los europeos que iba a ser leída por muchas personalidades y por los seguidores de la izquierda europea. Y me gustaría leerles 2 párrafos, porque creo que son relevantes hoy. La arquitectura de la Unión Europea actual, basada en las reglas de la Organización Mundial del Comercio, generó una producción masiva en Europa. Necesitamos un cambio radical de los tratados europeos y la submisión del Banco Central Europeo al control de las naciones y de los pueblos europeos, la institución que brinde los estándares mínimos ambientales y económicos en Europa. Necesitamos un cambio de paradigma para estimular el crecimiento a través de la estimulación de la demanda.
tenemos nuevos programas de inversión europeas, nuevos controles de los capitales, de las mercaderías y una nueva forma de proteccionismo dentro de una Europa independiente que va a ser la protagonista en la lucha de un planeta más ecológico y más social. Apelamos a las fuerzas y a los individuos que avalan estas ideas para convertir un frente europeo lo más rápido posible para poder producir un programa de transición y poder coordinar nuestras acciones internacionales para poder movilizar a las fuerzas de los movimientos populares para revertir el balance de poderes actuales y dejar de lado a los países que tienen un liderazgo que se opone antes de que sea demasiado tarde para Europa. Esto es lo que yo estaba publicando hace muchos años y las personas que leyeron esto no lograron implementarlo. Ahora, la mayoría de ellos quedaron vencidos. Este era justamente un momento en el que había una necesidad de crear ideas, tratar de crear una fuerza europea, no solo a nivel nacional, sino una federación de fuerzas nacionales que actúe a nivel continental, o al menos a nivel subcontinental, digamos, en Europa del Sur, por así decirlo, para poder contrapesar el resto de las cosas. Después queda por hacer artículos, peticiones, intercambios de ideas sobre situaciones liberales en algunos países, pero creo que Europa tiene un historial cultural y justamente la historia de las luchas sociales se utiliza no solamente como europeos, sino que puede ser útil para todo el mundo. Muchas gracias.